Amén, gloria a Dios. Bienvenidas hermanas. Entonces comenzamos con nuestro estudio de esta semana. Seguimos enseñando sobre las creencias de los testigos de Jehová. La última vez, ¿verdad?, habíamos visto lo que ellos creían en cuanto a la salvación, en cuanto a la palabra de Dios. Hoy vamos a estar viendo qué es lo que los testigos de Jehová piensan de Dios. Los testigos de Jehová. Antes de comenzar vamos a hacer una oración para entregar nuestras vidas y ponernos en las manos del Señor. Señor, te damos gracias en esta tarde por todas las bendiciones que hemos recibido de tu mano hasta ahora. Señor, te rogamos que en este momento tu Espíritu Santo nos lleve a toda verdad. Señor, redarguya los corazones y, Señor, que podamos aprender lo que tu palabra dice acerca de los falsos profetas, de las doctrinas de demonios, como habla Pablo, Señor, que podamos estar, Señor, alerta cuando este tipo de cosas o de enseñanza llegan a nuestros oídos. Nos ponemos en tus manos, Señor, y declaramos que solo tú eres Dios, el único Dios verdadero, Señor, y nos ponemos bajo tu mano. Te damos gracias por todas las bendiciones. Amén. Amén. Los testigos de Jehová enseñan que la doctrina de la Trinidad es pagana. ¿Se acuerda que habíamos hablado un poco de eso? Y que Dios es una sola persona, no una Trinidad. Jehová es el nombre de Dios. Para ellos Jesús no es Dios. ¿Qué dice la Biblia? Ahí lo vamos a ver. La Biblia enseña que Dios es 3 en 1 y 1 en 3. Una Trinidad. En la Biblia no encontramos la palabra Trinidad, pero lo vemos manifestado por los versículos que vamos a estar leyendo. Vamos a ir a Génesis capítulo 1. Y allí en Génesis capítulo 1 vamos a ver que 1:26 ¿qué dice la palabra de Dios? Esto es en el principio, cuando Dios crea, ¿verdad? Todo lo que ya había creado la tierra o había dividido, ¿verdad?, las aguas, todo lo que leemos en el capítulo 1 de la creación. Y en el capítulo 1:26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Cuando dice ahí hagamos y a nuestra, ¿en qué verbo están esas? En plural. En plural. Dice hagamos. O como dice después, a nuestra imagen y semejanza. Y después dice a nuestra semejanza. El 11, Génesis 11:7. Cuando habla de la torre de Babel, fíjese lo que dice. Esto es Dios hablando, Jehová. Porque si usted lee el 5 dice, y descendió Jehová. Pero el 7 dice, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua. No está hablando de uno solo, sino hubiera dicho, bajaré y voy a confundir sus lenguas. Pero en estos versículos vemos que habla en plural. Vamos a Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17. Y qué lástima, ¿verdad? Esta gente que supuestamente dice que la Biblia es la palabra de Dios. Pero lamentablemente vemos vez tras vez
que pareciera que no entendieran lo que dice la palabra. Pareciera que no entendieran lo que está escrito. Fíjese lo que dice aquí. Versículos en Mateo 3, 16 y 17. Dice, Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua y he aquí los cielos les fueron abiertos. ¿Y qué dice? Vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. ¿Y después qué dice el 17? Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Cuántas personas hay ahí? 3. 3. Jesús, el Padre y el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo puede ser, como decíamos recién, cómo puede ser que una persona leyendo esto niegue que hay 3 personas en Dios? Jesús sale, es levantado del agua, los cielos se abren, baja o desciende el Espíritu Santo en forma de paloma y Jehová, Dios el Padre, habla desde los cielos. Lamentablemente, ¿verdad? Es triste que leyendo la palabra de Dios, esta gente siga, y esto es una de las cosas, ¿verdad? Que podemos ver que ellos han cambiado. Hemos visto en las clases anteriores cómo han cambiado diferentes partes de la Biblia, diferentes versículos, y enseñan todas estas mentiras a mucha gente que de sincero corazón quiere buscar y encontrar a Dios. ¿Se acuerdan las primeras veces cuando comenzamos estas clases? Comentamos que en realidad ninguna persona se quiere perder a propósito. Usted no va a ir a una caminata en el bosque o en la montaña y va a decir, hoy voy a ir porque me quiero perder. Estaría, ¿verdad? Perdone, pero estaría loca. Uno no quiere, pero se pierde. Y hay muchas personas que lamentablemente, con la necesidad de encontrar algo espiritual, de saciar esa sed espiritual, de saciar esa insatisfacción que el mundo da, buscan, y lamentablemente el enemigo es tan astuto que usa todo este tipo de enseñanzas falsas para desviar a la gente. Vamos a Mateo 28. Versículo 19. Y este es Jesús hablando. Porque muchas veces dicen, bueno, lo dijo un hombre, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, a lo mejor alguien del grupo, ¿verdad?, de los discípulos o conocidos de Jesús. Pero este es Jesús hablando. Dice el 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No encontramos la palabra Trinidad, pero la Biblia nos enseña que Dios es 3 personas y esas 3 personas son un solo Dios. Amén. Vamos a ir a Primera de Pedro, si me quiere acompañar. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Dice, elegidos según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para poder obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y podemos buscar muchos otros versículos, pero por lo menos para que nos demos cuenta que lo que enseñan ese tipo de sectas no es lo que la palabra de Dios dice. Amén. ¿Qué piensan del Espíritu Santo? Ellos creen que Jehová
creen que la palabra de Dios enseña que el Espíritu Santo no es una persona, sino una influencia o una emanación de Dios. En sus publicaciones han dicho que el Espíritu Santo de Jehová es su fuerza activa, es la fuerza activa de Jehová, de Dios el Padre, que es invisible. No solo el poder que reside en sí mismo, sino su energía cuando se proyecta fuera de sí para cumplir su voluntad y propósito. Por ser invisible y poderoso es llamado Espíritu, pero en realidad no lo reconocen como, por decir así, la tercera persona de la Trinidad. Dicen que Jehová no reparte su energía o el Espíritu Santo por medio de cualquier organización, ni trata con individuos que se hallen fuera de su propia organización. O sea, supuestamente la energía dinámica que emana de Dios solo llega a ellos, los testigos de Jehová. A ninguna otra organización ni a ningún otro individuo que se halle fuera de la organización de los testigos de Jehová, que es la madre de todos los que se han dedicado a Dios, es decir, ellos. Y fíjese que es una característica, otra característica de las sectas. Son ellos solos. Los cristianos, por ejemplo, podemos decir que hay bautistas, pentecostales, presbiterianos y hay otras denominaciones, ¿verdad?, que difieren en ciertas cosas. Por ejemplo, el hablar en lenguas. Hay iglesias que hablan en lenguas o practican el hablar en lenguas. Hay otras iglesias que no, que como dice ahí en Primera de Corintios, como dice Pablo, ¿verdad?, en la iglesia es mejor hablar lo que la gente pueda entender. No a lo mejor 50, 60 personas hablando todos en lenguas, entra alguien y no entiende nada, se va, porque no hay edificación. En realidad, las lenguas, como Pablo lo determina, es algo entre Dios y yo, y no lo tengo que hacer para mostrar que hablo en lenguas. En la iglesia, dice Pablo, aunque sean 5 palabras, que las pueda decir con entendimiento para que la persona que esté cerca mío o frente de mí pueda entenderla. Dice, aparte, si oramos en un lenguaje que nadie entiende, ¿cómo yo voy a decir amén a esa oración? Como por ejemplo, cada vez que antes de venir al estudio se ora por las peticiones. ¿Verdad que cuando se ora, se pide, toca a esta persona o sana a esta persona, te pedimos por esto? Y todos decimos amén. Ahora, si yo no entiendo, ¿a qué puedo decir amén? Pero esas son las diferencias, ¿verdad? Algunas diferencias. Pero de todas esas iglesias hay algo que nos une, que es el creer que Jesucristo es el único camino al cielo. Hay gente, por ejemplo, otra diferencia, hay iglesias que las mujeres usan velo. Hay otras iglesias que no. Hay iglesias que no permiten que la mujer use pantalones. Hay otras iglesias que sí. Pero cuando se trata de lo principal, como es esto, el Espíritu Santo, Cristo, la salvación por medio del sacrificio en la cruz del Calvario, el nacimiento virginal, todo eso es la base de nuestra creencia, es la base del Evangelio. Y si no tenemos eso, no tenemos Evangelio, no hay nada. Por eso tenemos que estar conscientes o conocer lo que estas personas enseñan para poder, en amor, cuando llegue la oportunidad de poder decir, no, la palabra dice esto. Y que no nos puedan mover, porque lamentablemente hay tanta gente que escucha de todo,
Venga quien venga a la puerta de la casa, los hace pasar y, como decimos, tienen una ensalada dentro de la cabeza, que practican un poco de acá y un poco de allá, pero siguen yendo al otro también y no tienen nada. Y lamentablemente lo único que los podría hacer salvos, que es confesar a Cristo como Señor y Salvador, no lo hacen, porque no se les enseña. ¿Qué dice la Biblia de esto? La palabra de Dios nos enseña que el Espíritu Santo es una personalidad, es una persona, y no simplemente una influencia. Primero, es eterno. Yo voy a ir poniendo los versículos, usted vaya buscándolo. Primero, es eterno. A ver quién encuentra Hebreos 9:14. Dale. Tanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Amén. Pero fíjese en la segunda línea dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno. No está diciendo que es una influencia, no está diciendo que es una fuerza, está diciendo que es alguien, es un Espíritu Eterno y es el que hace la obra. Es omnipotente. Lucas 1:35. Lucas 1:35. Y esto es la anunciación, cuando el ángel viene a María y le anuncia que va a tener un hijo del Altísimo. ¿Lo tenés? No. ¿Alguien Yo que lo tengo. Ok. 35. Sí, por favor. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿De quién fue la obra de que Cristo se reencarnase en María? El El Espíritu Espíritu Del Santo. Espíritu Santo. Es omnisciente. Vamos, este salmo me encanta. Este salmo es uno de mis preferidos. Salmo 139. Tenemos otro versículo ahí en Lucas. Versículo 37, ¿lo tenés? Sí. Porque nada hay imposible para Dios. Amén. Nada es imposible. Dios es Dios eterno, es omnipotente, ¿verdad? Nada es imposible para Dios. Salmo 139. Del 1 al 12. A lo mejor no lo vamos a leer todo, pero vamos a leer los primeros versículos. Dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Este es David escribiendo. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeas, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es maravilloso para mí. Es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Y mire el 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Y después en su casa puede leerlo todo porque es precioso. El Señor, como decimos siempre, al Señor no se le escapa nada. Sus ojos están puestos sobre nosotros constantemente. Él sabe cuando estamos contentos, cuando estamos tristes, cuando estamos enojados, cuando queremos agarrar a alguien del cuello, pero por fuera
hola hermano, ¿cómo está? Dios le bendiga, ¿verdad? Pero por dentro estamos, si pudiera, sí lo sabe, el Señor lo sabe todo. O cuando oramos, ¿verdad? Señor, perdóname por este pecado, pero tú sabes que la culpa no fue mía. El Señor sabe todo. No nos podemos escapar. Manifiesta el Espíritu Santo no solo que es una persona con estas características que vimos, sino que manifiesta los atributos de una persona. Primero escudriña. Vamos a ir a Primera de Corintios. Primera de Corintios 2:10. Estoy en el 1:10. Si alguien lo tiene y lo quiere leer. Amén. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Amén. Él nos escudriña de tal manera que sabe de nosotros aún lo que nosotros no sabemos de nosotros mismos. Parece un trabalengua, ¿verdad? Pero hermanas, hay cosas que nosotros pensamos que no hay en nuestra vida. Señor, yo ese pecado jamás lo voy a cometer. En mi vida no hay tal cosa como enojo o rencor o envidia. Espera que llegue el momento. Hermana, el ser humano, incluyendo todo cristiano, llegado el momento en una situación dolorosa, trágica, en alguna situación donde de demasiada presión, un ser humano puede tomar decisiones de las que después se puede arrepentir toda la vida. Y muchas veces hay gente cristiana que le pasa lo mismo. Nosotros no nos damos cuenta, pero el ser humano tiene la capacidad de cometer los pecados más horrendos. Los pecados más horrendos. Y tristemente hay que decir, en la iglesia del Señor hay de todo. Hay ladrones, hay asesinos, hay violadores. Como dicen los americanos, you name it. Póngale, o sea, de todo, lamentablemente. ¿Por qué? Porque el ser humano es malo. El ser humano es pecaminoso. Por eso tenemos que vivir de una manera tan cerca del Señor. En una comunión tan estrecha que no le demos lugar al enemigo. Amén. Segundo, enseña. Juan 14:26. Juan 14:26. Y este también, por supuesto, es el Señor Jesús que está hablando. Y dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ahora, como hablamos hace un momentito, ¿verdad? ¿Cómo la gente no ve esto en la palabra de Dios? Cuando lee la palabra de Dios, ¿por qué dice, ok, esto no es verdad? Hace unos días estaba leyendo Juan, la primera de Juan. Ajá. Y hubo un versículo que habla también sobre la Trinidad, y estuve pensando sobre, en el estudio estamos hablando sobre los testigos de Jehová. Es 1 Juan 5:7, dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Amén. Digo, más claro ni el agua. ¿Verdad? Como decimos siempre, más claro, echarle agua. Ahora, ¿cómo es posible que el enemigo... Bueno,
el enemigo, ¿verdad? Engañar. Es engañador desde el principio. Lo hizo con Eva, lo hizo con Adán y lo va a seguir haciendo hasta el último día que el Señor le permita estar sobre la faz de la tierra. Lamentablemente nosotros estamos expuestos a todo eso, pero no es imposible vivir una vida cerca del Señor. Amén. Hermanita, pero si ellos, los testigos de Jehová, no creen en el Espíritu Santo, no le dan la oportunidad a que Él reargulla toda la maldad que hay en ellos, no nos van a salvar, hermanita. Hermana, no son salvos. No son salvos primero porque rechazan al Señor Jesucristo, que es la única fuente de salvación. Rechazan Es la entrada al Padre. Es la entrada al Padre. Estuvimos viendo en la lección anterior sobre esto. Ellos definitivamente piensan que la salvación es por obras, que la muerte en la cruz del Calvario de Cristo no sirvió para redimir los pecados. No son salvos porque ellos no creen en Jesucristo como el Hijo de Dios que vino a pagar por nuestros pecados. Aparte nada más son una sola cantidad que ellos dicen que van 144,000, ¿verdad? Sí. Porque yo en mi casa pues siempre va a estar ahí, yo creo que siempre va a estar ahí, ojalá y que no. Mi cuñada, su hermana de Saúl es testigo de Jehová. Y cada que voy a su casa siempre está hablando y dice, yo no te digo que vayas a que te vayas con nosotros o eso. Dice, pero lee este libro, es un libro amarillo. Dice, lee este librito y lee la Biblia de nosotros, dice, es la única que es la verdad. Y dice, le digo, ok, porque dice que, le digo, ok, si es esa cantidad que los que se van a ir, ¿verdad? Los que se van a quedar, pues, los que son salvos, supuestamente. Le digo, y si tú no eres una de esas personas, ¿a dónde te vas a ir? ¿O qué va a pasar contigo? Dice, no, simplemente me muero y ya. Digo, ¿quién como tú? Le digo, dice, es que no hay el mal, que no está, pues no existe, que simplemente murieron y ya. Qué conveniente, ¿verdad? Qué conveniente. Uh-huh. Y eso es lo que lamentablemente pasa con todas las sectas. O sea, yo no quiero aceptar lo que dice la palabra de Dios, porque me enseña que hay un Dios, me enseña que hay un Dios de amor, pero me enseña que hay un Dios de juicio, un Dios justo, que en este momento me ofrece todo gratuitamente, pero que si yo digo que no, cuando me tenga que juzgar, me voy a perder. Y lógico, yo no me quiero perder, entonces me voy a inventar una creencia que diga que no me voy a perder. Y así es fácil. Así es fácil. Por eso hay tantas religiones. Marta, yo no recuerdo el nombre del fundador de esta secta, pero recuerdo que lo que me impactó de él fue que tenía 18 años cuando la inició. Russell. Uh-huh. Solo tenía 18 años. Y aparte venía de una iglesia presbiteriana. Pero, como dije recién, el enemigo, como hizo con Eva, el enemigo no la obligó a pecar, simplemente le tiró una duda. Oh, no, Dios te dijo algo mal, no es que van a morir. Y la gente hace lo mismo, cree las mentiras de Dios. No hay infierno, no hay cielo, no hay perdición. Uno se muere y se acabó todo. Casi ateos. Como ellos dicen, polvo eres y en polvo te convertirás. Exactamente. ¿Y qué pasa con el alma? ¿Qué pasa con el espíritu? Ahí podemos ver que también ellos están enseñando que la persona no tiene un alma y no tiene un espíritu. Porque si la persona muere y todo se hace vapor o se terminó todo, no hay alma y espíritu en el ser humano. Mientras que la palabra del Señor dice
que el Señor sopló, que Jehová, que Dios sopló es aliento de vida, espíritu de vida en el ser humano. Y fue un ser viviente. Lamentablemente, cuando uno no quiere aceptar que es pecador, se va a inventar un montón de cosas con tal de vivir de la manera que yo quiero vivir. El Espíritu Santo habla. Hechos 13. Hechos 13. 13:2. Hechos 13:2. Dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. ¿Nunca le habló el Espíritu Santo a usted? Y yo creo que lo que más se enfoca en nosotros es en los redargullos de pecado, ¿verdad? Cuando estamos mal en algo está esa, no lo hagas, no lo hagas. Mira lo que dice la palabra de Dios y ahí está redarguyéndonos. Cuando estamos tristes, por medio de la palabra, por medio del Espíritu Santo, recibimos ánimo. El Espíritu Santo nos habla. El Espíritu Santo testifica. Juan 15:26. Dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Puede ser contristado. Efesios 4:30. Efesios 4:30. Y este es un aviso, ¿verdad?, que nos da el apóstol Pablo. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Puede ser afrentado. Vamos a Hebreos. Hebreos capítulo 10, versículo 29. Dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Hermano, hay versículos que si no nos hacen temblar, híjole, estamos mal. Cuando nosotros nos damos cuenta cómo podemos entristecer al Espíritu Santo permitiendo el pecado y haciendo cosas que no tenemos que hacer. Puede ser rechazado. Hechos 7:51. Fíjese lo que le dice el apóstol a este pueblo. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Y dice después, como vuestros padres, así también vosotros. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, cuando nosotros escuchamos que Dios nos está hablando, deja de cometer este pecado, deja de comportarte así, o a lo mejor nos está diciendo, recibí a Cristo como tu Señor y Salvador. ¿Se acuerda que la palabra dice, si hoy escuchares su voz, no endurezcáis vuestro corazón? Cuando nosotros sabemos que el Espíritu Santo nos está hablando y no lo hacemos, es rechazarlo, es resistir, es estar, como dice acá, duros de servir, duros de cabeza. No queremos recibir lo que el Espíritu Santo nos dice. Jesucristo
insistió en la personalidad del Espíritu Santo usando el pronombre masculino en la siguiente cita. No las vamos a leer porque nos queda poco, pero usted las puede anotar y leer en su casa. Los apóstoles también siempre hablaron del Espíritu Santo como una persona masculina. ¿Qué piensan los testigos de Jehová de Jesucristo? Los testigos de Jehová niegan la divinidad de Cristo, lo llaman hijo de Dios, pero es una frase de conveniencia. En sus estudios de las Escrituras, en el tomo 5 dice: nuestro Redentor existió como espíritu antes de hacerse carne y vivir entre los hombres. Era conocido como el Arcángel Miguel. En la revista Atalaya, septiembre del 1961 dice: Cristo Jesús, Miguel peleó con el dragón, refiriéndose a la cita bíblica en Apocalipsis. Por eso sabemos que no son salvos, porque rechazan la fuente de la salvación. ¿Qué dice la Biblia de esto? Vamos a Juan 1:1. 1:1, Juan 1:1. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo es el Logo, es la palabra creadora, es Cristo. Si usted lee la Biblia de ellos, dice: en el principio era el Verbo y el Verbo era un Dios. No dicen que es el Dios. Mateo 1:23. A ver si podemos leer algunas citas más. Mateo 1:23. Hablamos recién, ¿verdad?, de cuando el ángel le anunció a María que el hijo que iba a tener no solo era por medio del Espíritu Santo, sino que iba a ser santo. Y dice: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Jesús es el Hijo de Dios. Colosenses 1, vamos a leer esta última. Colosenses 1. Si lo encontró y lo quiere leer, 1, 16 y 17. Amén. Adelante. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Amén. Hablando de Jesucristo. Jesucristo es Dios. Los testigos de Jehová niegan la encarnación de Cristo, enseñan que Jesús no poseía dos naturalezas cuando estaba en la tierra. Pero vamos a leer Primera de Timoteo. Primera de Timoteo 3:16. Me parece que me equivoqué de versículo. Estoy en el 3:16. Oh, ok, no. Está bien. Dice: e indiscutiblemente grande es este misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios era Dios, eterno. Fue manifestado en carne, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Cristo fue humano y fue Dios. Los testigos de Jehová niegan la resurrección corporal de Cristo, dicen que su
cuerpo fue disuelto en gases. Resucitó como ser espiritual sin cuerpo para aparecer a distintas personas. Para aparecer a distintas personas tomó un cuerpo para la ocasión. Si usted quiere anotar las citas bíblicas. Los testigos de Jehová niegan la venida futura de Cristo. Dicen que Cristo ya vino. ¿Se acuerda que habíamos visto que ellos creen que vino espiritualmente en el 1874? Pero si usted lee esos versículos, vamos a leer uno, Hechos 1:1. 1:11, perdón. Hechos 1:11. Dice, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Él tenía un cuerpo, aparte hay en la Biblia, dice tantas veces que Jesús se presentó a sus discípulos. A Tomás, ¿qué le dijo? Toca mis heridas, mete tu mano en mi costado, en mis manos. Era un cuerpo, no era un espíritu, no era un viento, era un cuerpo. La salvación. Russell enseñó que el rescate hecho por Jesucristo no garantiza la vida eterna, sino solo la segunda oportunidad para todo hombre. Enseñan que el que cree en Cristo no tiene vida eterna ahora, pero la tendrá en el futuro. No es nacido de Dios. Nadie puede nacer de Dios hasta que resucite de la muerte. Eso es lo que ellos dicen. Vamos a ver qué dice la Biblia. Juan 1:12. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino ¿de qué? De Dios. Juan 3:14. 14 al 16. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel crea que en él cree, no se pierda, hoy estoy trabada, mas tenga vida eterna. Nosotros, cuando venimos al Señor, cuando confesamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, nacemos de Dios. Mientras que ellos dicen que no. Usted anote las otras dos citas que quedan y léalo en su casa porque les va a servir. Les va a servir. Ellos enseñan que la salvación se obtiene mediante las obras propias y especialmente por ser miembros de su organización.